Curso de Matemática Intuitiva. Clase número 1. ¿Por qué podemos contar? Bienvenidos a todos a nuestro curso de Matemática Intuitiva. Este curso tiene como objetivo fundamental ayudar a comprender a través de una metodología basada en la intuición y las experiencias que los seres humanos tenemos día a día con la realidad. Los principios básicos que soportan la estructura lógica y simbólica del lenguaje al que llamamos matemática. Para ello, y como primer objetivo, intentaremos analizar y entender cómo los seres humanos evolucionamos para desarrollar la capacidad de contar y, fundamentalmente, la capacidad de utilizar marcas, símbolos y figuras para expresar y comunicar materialmente las ideas y conceptos que se desarrollan en nuestras mentes y que han sido trascendentales en nuestra evolución y el advenimiento de la civilización moderna. La estrategia y metodología que utilizaremos en el curso no está relacionada con algún método desarrollado previamente o en algún sistema de enseñanza tradicional que se utiliza en las escuelas a nivel general. Aunque pueden existir algunas coincidencias considerando que los principios de nuestra metodología se basan en la evolución de la inteligencia humana desde lo más básico o simple hasta los conceptos actuales. En primer lugar, y de acuerdo a las investigaciones realizadas por zoólogos, naturalistas y científicos relacionados al campo del comportamiento animal, se ha podido evidenciar que los seres humanos no somos los únicos animales que desarrollaron la capacidad de contar o discriminar la presencia, en número, entre diferentes objetos. De hecho, los insectos y muchos otros animales también poseen esa capacidad. Ahora bien, ¿por qué los insectos y animales desarrollaron la capacidad de contar? Si lo analizamos, tomando como punto de vista la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, probablemente, los insectos y animales desarrollaron la capacidad de contar como herramienta para poder sobrevivir y prevalecer como especie. Por ejemplo, imagina que eres un pequeño mamífero, como una ardilla terrestre, y que en cualquier momento podrías convertirte en la cena de un animal más grande. En la distancia, ves una cueva amplia, pero hay dos osos grandes que se dirigen hacia ella. Unos minutos después, sale uno de la cueva. ¿Es segura? Ese es el tipo de cálculo en tiempo real al que se enfrentan a diario muchas especies de animales. Además de evitar a los depredadores, la capacidad de comprender la cantidad puede ayudar a resolver un amplio abanico de problemas, como encontrar pareja, comida o desplazarse. Es más, un nuevo estudio sugiere que esta destreza matemática ayuda a los animales a sobrevivir en un mundo brutal. Este hallazgo amplía lo que sabemos sobre cognición animal, un campo que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Para el estudio, el neurobiólogo Andreas Nieder, de la Universidad de Tubinga, en Alemania, exploró la literatura actual sobre cómo comprenden los números las diferentes especies de animales. Tras leer detenidamente 150 artículos científicos sobre este tema, concluyó que la competencia numérica está presente en casi todas las ramas del árbol de la vida animal. Como era de esperar, su revisión demostró que muchas especies utilizan los números para encontrar comida. Por ejemplo, en estudio de laboratorio, los sapos de vientre de fuego orientales dependían de un método denominado sistema numérico aproximado para elegir entre varios montones de comida. Para los sapos, un montón de 3 artículos era una opción tan buena como uno de 4, pero cuando los números eran 3 contra 6 o 4 contra 8, siempre elegían el montón con la mayor cantidad.
También se ha demostrado que las abejas melíferas recuerdan la cantidad de puntos de referencia que hay cuando viajan de sus colmenas a los campos de flores para poder encontrar el camino de vuelta a casa. Y la hormiga del desierto Cataglyphis fortis cuenta los pasos que da para saber cuánto se ha alejado de su nido cuando sale a buscar comida. Otras especies, como los lobos grises, necesitan saber la cantidad de animales que tiene su manada para cazar presas específicas. Para cazar alces y guapitíes se necesitan de 6 a 8 lobos, por ejemplo, mientras que para cazar un bisonte se necesitan de 9 a 13. Sus presas también usan los números a su favor. Los guapitíes se dispersan en grupos más pequeños para evitar toparse con lobos o se unen en grandes rebaños para reducir sus probabilidades de ser sus víctimas. Una táctica que en biología se denomina seguridad en los números. Muchas especies necesitan evaluar la fuerza y la cantidad relativa de oponentes antes de entablar un combate por el territorio o por una pareja. Un ejemplo de ello son las manadas de leones africanos, que escuchan atentamente los rugidos de otras manadas cercanas antes de decidir si luchar o no. En un experimento clásico en el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, una manada escuchó grabaciones de los rugidos de una sola hembra intrusa desconocida, lo que hizo que los leones pasaran al ataque. En cambio, si la manada escuchaba grabaciones de 3 o más leones, los leones dudaban. El mejor factor para predecir si los leones iban a acercarse era la proporción de defensores adultos respecto a los intrusos. En consideración a lo expuesto hasta ahora, ¿qué podemos inferir sobre el pensamiento matemático en los seres humanos? ¿El pensamiento matemático es una condición innata en los seres humanos o es una construcción exclusivamente teórica? Imaginémonos por un momento a un grupo de nuestros ancestros, los primeros Homo sapiens, intentando sobrevivir en la sabana africana. Estos primeros humanos debían tener presente muchos factores existentes en su entorno para poder asegurar la supervivencia. Por ejemplo, debían tener en cuenta la cantidad de individuos que conformaban su grupo o tribu para poder determinar la cantidad de alimento que necesitaban conseguir para que todos pudieran alimentarse. Una vez conseguido el alimento, saber proporcionarlo o racionarlo, de manera de que alcance para más de una comida. El tiempo que una presa o animal demora en descomponerse o que su carne comience a llenarse de bacterias o parásitos que hicieran inviable su consumo. También, en caso de conflicto bélico entre grupos o tribus, evaluar el número de individuos que poseía el otro grupo, de manera de determinar si era factible salir victoriosos del conflicto o no, y sus repercusiones para el grupo. Podemos continuar dando ejemplos de diferentes situaciones o condiciones en los cuales la capacidad de contabilizar y evaluar las consecuencias que los resultados podían significar la supervivencia del grupo. Sin embargo, nos enfocaremos en una característica que, de acuerdo a nuestro análisis, es crucial para la evolución del pensamiento matemático. La necesidad de registrar o dejar un testimonio material de la identificación y contabilización de los objetos, materiales, herramientas, alimentos y miembros propios de la comunidad. En vistas no solo a la supervivencia individual o del grupo y la continuidad de la especie, sino que también a un nuevo concepto que emergió en la mayoría de los grupos humanos: la mejora en la calidad o experiencia de vida. Por ejemplo, supongamos que después de un proceso de recolección de frutos o semillas, necesitamos contabilizar la cantidad recolectada, de manera de poder determinar de cuánto disponemos para consumo y almacenamiento. Ahora bien, supongamos que pasaron un par de días y revisamos la cantidad de frutos o semillas almacenados.
Es muy probable que si hemos consumido estos alimentos durante el par de días, el número o cantidad será menor que la que teníamos al principio. Es probable que, si la cantidad de alimento recolectado es muy grande en relación al consumo promedio de los individuos que pertenecen al grupo o tribu, no se genere una necesidad por parte de los integrantes o líder del grupo de contabilizar de manera estricta la cantidad de alimento. Pero ¿qué pasa si la condición más común en la época de nuestros ancestros es la escasez y no la abundancia? Si consideramos esta condición, entonces la necesidad de contabilizar de manera exhaustiva y mantener un registro del alimento recolectado se hace imperante para asegurar la supervivencia del grupo. Por lo tanto, desarrollar un sistema o registro de contabilidad de los alimentos o insumos de alto interés era crucial para asegurar que éste estuviera siempre disponible y controlar el consumo. ¿Tenemos alguna evidencia arqueológica o indicio histórico del desarrollo de un sistema de contabilidad por parte de nuestros ancestros? La respuesta es sí, pero antes de dar una respuesta definitiva, realizaremos un breve análisis. En el año 1960, el geólogo belga Jan de Heinzelin de Broucourt se encontraba lo que en ese entonces se conocía como el Congo belga. Durante la excursión por la región africana de Isango, cerca de la zona donde nace el río Nilo, en el lago Eduardo, que se encuentra entre la frontera de Uganda y la República Democrática del Congo, se encontró un hueso de babuino, específicamente el peroné del animal, que presentaba una serie de marcas o muescas divididas en 3 columnas en su superficie y que abarcan toda la extensión de la herramienta. En un primer análisis, se consideró que tal herramienta cumplía la función de palo de conteo. Sin embargo, algunos científicos han postulado que las agrupaciones de marcas o muescas indican un conocimiento matemático que va más allá del simple conteo. Si observamos exhaustivamente las marcas y su ubicación, podemos concluir que las 3 columnas de muescas agrupadas asimétricamente implican que la herramienta era más bien funcional que decorativa. El hueso de Isango pudo ser tallado para establecer un sistema de numeración. Como podemos ver en la figura, la columna central comienza con 3 muescas y luego duplica su número. El mismo proceso se repite con el número 4, que se duplica a 8 muescas, y luego se invierte el proceso con el número 10, que es dividido por la mitad resultando en 5 muescas. Por esto se llega a la conclusión de que estos números no pueden ser puramente arbitrarios, sino que sugieren algún atisbo de cálculos de multiplicación y división por 2. El hueso puede haberse usado como una herramienta para llevar a cabo procedimientos matemáticos simples. Además, el número de muescas de ambos lados de la columna central podría indicar una mayor capacidad de conteo. Tanto los números de la columna izquierda como los de la derecha son todos números impares, 9, 11, 13, 17, 19 y 21. Los números de la columna izquierda son todos los números primos comprendidos entre 10 y 20, mientras que los de la columna derecha consisten en 10 más 1, 10 a 1, 20 más 1 y 20 a 1. Los números de cada una de estas columnas suman 60, y la sumatoria de los números de la columna central es 48. Ambos resultados son múltiplos de 12, lo que vuelve a sugerir la existencia de un entendimiento de la multiplicación y la división. Se han registrado otros descubrimientos de herramientas de conteo, palos o huesos con varios cortes, encontrados a lo largo de todo el mundo. El hueso de Lebombo, un peroné de babuino de 35.000 años, fue encontrado en Suazilandia. Una tibia de lobo de 32.000 años que cuenta con 57 muescas, agrupadas de a 5 grupos,
fue encontrada en Checoslovaquia en 1937. Estos descubrimientos nos indican que el desarrollo de un pensamiento matemático primitivo apareció tempranamente durante el proceso evolutivo de los animales y en particular del ser humano. El desarrollo de posteriores sistemas de contabilización, medición y registro, más complejos y elaborados, permitieron a nuestros ancestros alterar dramáticamente su forma de vida y la manera de entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza y cómo estos pueden utilizados para proveer de alimento, seguridad y bienestar a todos los miembros de las primitivas comunidades. Esta nueva forma de analizar y entender la naturaleza se transformará en la semilla que permitirá en el futuro el advenimiento de las primeras grandes civilizaciones que serán la cuna de la revolución intelectual, científica e industrial de los próximos milenios.